¿Qué tal, queridos amigos? Ahora tenemos que filosofar un poco porque la política ya va llegando a los caminos de la filosofía. El presidente de la República ha dicho que le dolió la sentencia dictada de cadena perpetua contra el Chapo Guzmán, quizá uno de los criminales más grandes de la historia de Latinoamérica. Pero, ¿por qué le dolió? Le dolió porque él dice que es idealista. Y eso está muy bien, solo que el idealismo mal entendido puede llegar a confusiones bastante truculentas. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que el presidente pronunció esa sentencia de buena fe, pero quizá también estaba tratando de encontrar la manera de que pues, los dineros del Chapo, que son algo así como 16.000 millones de dólares, no es poquita cosa, 16.000 millones de pesos, perdón, lo cual no es poquita cosa, vayan a quedarse en manos de los Estados Unidos y no de México, que fue prácticamente el país que aportó esa cantidad para que el Chapo Guzmán se enriqueciera a costa de un delito que es el tráfico de drogas, de estupefacientes. Esto no tiene vuelta de hoja, es así, y lamentablemente, dolorosamente, no se entiende que cuando se extradita a un personaje como el Chapo Guzmán a los Estados Unidos para que se le someta a la justicia de otro país, el país de origen pierde sus derechos. Y aquí viene entonces el tema acerca de por qué han sido tan sencillas y fáciles las extradiciones de algunos personajes del crimen organizado de nuestro país, como el caso de Osiel Cárdenas, por ejemplo, o como otros más. Incluso pues les han inventado nacionalidades estadounidenses para justificar su traslado de inmediato hacia esa utopía norteamericana que no es más que una enorme prisión en la que se condena generalmente a aquellos que no forman parte de su comunidad nacional. Pero volvamos al idealismo. El idealismo como tal lleva a la utopía. Que no haya prisiones, que no haya hospitales, lleva a la utopía. Esto de los hospitales hay que verlo porque finalmente debería referirse a los hospitales en donde están los desahuciados, los que ya no tienen remedio. Porque hay muchos otros hospitales en donde se supone que se atiende bien a los mexicanos concretamente, porque no todos mueren en los hospitales, la mayor parte de ellos sale de los hospitales para vivir una nueva etapa de sus vidas, después de pasar los dolores tremendos que estos males causan. No se puede entonces decir que no queremos un mundo sin hospitales porque nos quedaríamos sin la atención médica que nos permite a veces vivir un poco más. Sin embargo, se han olvidado de los hospitales de nuestro país. Hay muchos hospitales cuya estructura está abandonada y se está carcomiendo poco a poco porque fueron iniciadas en otros periodos presidenciales, concretamente el de Peña Nieto e incluso el de Calderón. Se olvidó durante muchos años la importancia de la salud en México. Y esto no es idealismo, esta es la realidad. Por eso es tan difícil que el presidente de la República, de una república tan desigual, tan injustamente desigual como la nuestra, se diga idealista. Fíjense, yo recuerdo en alguna ocasión que un viejo político me dijo que para llegar al poder, y esto es terrible, tápense los oídos los que tengan mentes susceptibles, que para llegar al poder se requiere tener capacidad para matar. Me lo dijo así tal cual. Y yo me quedé frío. Le pregunté, ¿y cómo es eso? Me dijo, a veces hay que disponer de una vida humana para salvar la de muchos. Cuando hay un elemento que carcome los estamentos de la sociedad, se le debe suprimir para evitar que su perversidad o sus afanes de notoriedad lleven a la desgracia
de un enfrentamiento civil que desgraciadamente termine en un derramamiento de sangre. Entonces, más vale hacerlo a un lado desde temprano para evitar que crezca como una luz. Yo le dije, bueno, es una tesis un poco audaz, me parece a mí que bastante inhumana, pero hay una cosa que no puedo entender. ¿Quién va a garantizarnos? ¿Quién? El que juzgue, aquel que tenga la posibilidad de juzgar a ese individuo que lamentablemente va a ser producto o el germen del odio para acarrear cientos de muertes. ¿Quién lo va a juzgar para determinar si es o no verdaderamente un peligro para la sociedad? Recordemos que al presidente López Obrador en varias ocasiones se le dijo que era un peligro para México. Fue una de las más increíbles historias de terror político contra un personaje. Decirle peligro por el solo hecho de presentar un proyecto alternativo. Y si a él se le llama peligro, en el supuesto de que hay que suprimir a los que son subversivos antes de que causen muertes, López Obrador no cabe en esa situación, porque él no ha llevado una política de represión permanente. Ha cometido el error de enfrentarse con algunos segmentos de la sociedad, incluyendo a los periodistas independientes, por eso tiene interés mi opinión al respecto. Pero aún así, con esa actitud represora y caprichosa contra algunos segmentos de la población, y sobre todo por el hecho de haber incorporado a su gobierno elementos que antes formaban parte en su concepto de la mafia en el poder, a pesar de ello no se le puede todavía juzgar como un criminal. Sí, ya sé que hay historias de su juventud que son francamente aterradoras, pero eso es otro asunto, eso hay que meditarlo con mayor calma a la hora de hacer el registro puntual de todos los hechos que ha protagonizado a través de su vida. Pero lo importante es que él se concentre en que una cosa es el idealismo y otra cosa es la utopía. El idealismo está bien si se pretende abanderar una verdadera transformación del país y no una manita de gato nada más al mismo sistema que nos ha hollado durante tantos años. Esto es lo que tiene que resolver en su fuero interno el señor López Obrador. Saber hasta dónde debe llegar el idealismo antes de cometerse una injusticia. Hasta dónde debe llegar el idealismo antes de que, por un dolor de conciencia, los sinvergüenzas estén en la calle y los justos estemos en nuestras casas como cárceles para no tener que ser carne de cañón en las calles llenas de delincuentes. Este es el tema, ese es el tema central. Yo no me preocupo por la sentencia contra el Chapo, porque además, hay que decirlo, el Chapo ya ni siquiera es el líder del cártel de Sinaloa. Hace tiempo que lo dejó de ser y dejó el liderazgo en manos de Ismael El Mayo Zambada, a quien nadie menciona, a quien nadie persigue, porque está perfectamente acreditado como cómplice de muchas de las figuras políticas de mayor relevancia dentro del cuadro político actual. No es una casualidad, es un hecho. Por eso el idealismo tiene recovecos y a veces esos recovecos son los que nos dan la información bastante para saber si hay o no buenas intenciones en quienes proceden a manejar la vida pública. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobarde.